Hola y bienvenidos a mi proyecto de examen de física. Estaremos viendo los casos especiales de la primera ley de termodinámica. Para esto estaremos viendo el proceso adiabático, el proceso isocórico, el proceso isotérmico y el proceso isobárico. Primeramente veremos qué es la primera ley de la termodinámica. Es el principio de conservación de energía. Su enunciado dice: la energía no puede crearse o destruirse, solo transformarse de una forma a otra. La energía es conservada. Esto puede ser el resumen de este enunciado. La energía siempre es conservada. La energía de antes va a ser igual a la energía de después. La energía puede existir de muchas formas: potencial, cinética, radiante, calorífica o más conocido como térmica. Su formulación matemática es la siguiente. El calor neto es igual al trabajo neto más el cambio de energía interna. A continuación tenemos un ejemplo de la primera ley de la termodinámica. Por aquí tenemos un sistema donde el primer elemento es el carbón. El carbón entra a una caldera. Para muchos, el carbón puede ser una simple piedra, pero para los científicos esto es energía. El carbón entra a la caldera y con la ayuda del oxígeno produce combustión. Lo que hay en este tubo es agua y entrar en contacto con el calor produce vapor cuando la temperatura aumenta. Esto se conoce como energía térmica. El vapor sale de la caldera y entra en contacto con una turbina. Y el vapor hace que la turbina gire y produce energía mecánica. Esa energía mecánica le va a servir a una planta eléctrica para producir energía eléctrica. Entonces, como vemos por aquí, la energía va transformándose. Entonces la energía es conservada. La energía de antes va a ser igual a la energía de después. Puede que cambie el tipo de energía, pero siempre van a ser igual. Hola, ahora realizaremos un experimento para comprobar la primera ley de la termodinámica. Para esto necesitamos un pichel con agua caliente, una botella plástica y una chimbomba. Ponemos la chimbomba en la boca de la botella y ahora vamos a introducir la botella en el pichel. Vamos a ver qué pasa. Como vemos, la chimbomba se infló, pero cuando lo sacamos del agua rápidamente se desinfla. Volvamos a intentarlo. Ahí se volvió a inflar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la razón por la cual ocurre es porque este es un sistema y el aire adentro del sistema no tiene la misma temperatura que el agua. El agua es más caliente. Entonces cuando metemos el sistema y lo sometemos a una temperatura, entonces el calor de aquí se transfiere al sistema y realiza un trabajo. Entonces aquí podemos comprobar la primera ley de la termodinámica. Ahora veremos el proceso adiabático. Es aquel en el que no hay intercambio de energía térmica entre un sistema y sus alrededores. Esto puede darse en dos casos: en un contenedor insulado como un termo, o si el proceso se realiza rápidamente. Esto ocurre en la compresión adiabática. Esto quiere decir de que la energía térmica contenida no va a liberarse y tampoco va a absorber. Ahora veremos la formulación matemática. Como podemos ver, el calor neto es igual a 0, ya que no hay intercambio de la energía térmica. Entonces su fórmula es la siguiente: el trabajo es igual al cambio de energía interna negativo. Ahora veremos un ejemplo del proceso adiabático. Como podemos ver por aquí, hay un sistema y hay un pistón. Cuando el gas que está dentro del sistema expande, se realiza un trabajo. Pero ese trabajo no le puede quitar al calor neto, sino que le va a quitar a la energía interna. Cuando un joule de trabajo se realiza, entonces la energía interna cae. Y cuando la energía interna cae, baja la temperatura. Entonces podemos ver por aquí de que la energía interna, por aquí,
va a ser igual o menor a 0. Y el trabajo va a ser negativo porque va a ser menor o igual a 0. En el segundo sistema vemos una compresión. Ahora el trabajo se aplica al gas, pero este no puede realizar su trabajo liberando energía calorífica. Entonces lo que hace es que la energía interna incrementa. Esto va a significar de que el trabajo va a ser mayor a 0 y la energía interna va a ser mayor a 0. Proceso isocórico es aquel en el que el volumen del sistema permanece constante. Su origen es griego, iso significa igual y córico significa volumen. Su trabajo va a ser igual a 0 porque como el volumen no cambia, no se realiza un trabajo. Esto significa de que el calor neto va a ser igual al cambio de energía interna. Esto significa de que el volumen va a ser igual a 0. Porque el volumen inicial y el volumen final serán iguales. El cambio de volumen siempre será 0. Por aquí vemos un ejemplo del proceso isocórico. Podemos observar un sistema donde hay un pistón, pero este pistón no sube ni baja, se mantiene en el mismo lugar. Entonces el gas no se mueve de donde está. La energía térmica puede cambiar. Entonces por aquí vemos cómo cambia la temperatura. El gas no se mueve, pero puede aumentar o bajar de temperatura, ya sea aplicando calor o reduciendo su calor, puede que cambie la energía térmica. Pero no existe un intercambio de las moléculas con el entorno, porque el volumen no cambia. Ahora observamos en el diagrama PV cómo el volumen se mantiene igual, pero la presión aumenta. Cuando la presión aumenta es porque la energía interna está aumentando o bajando, puede ser bajando también. Entonces vemos que el volumen nunca cambia, se mantiene en el mismo lugar. Si esta línea no estuviera aquí y estuviera más para acá, el volumen sería mayor, pero como vemos está al inicio del diagrama, entonces el volumen es pequeño. Y como vemos la presión 1 y la presión 2 han cambiado, han aumentado. Entonces esto significa que la temperatura aumentó. El proceso isotérmico es aquel en que la temperatura del sistema permanece constante. Como vemos en su formulación matemática, el cambio de energía interna es igual a 0 y el calor neto va a ser igual al trabajo neto. A continuación veremos un ejemplo del proceso isotérmico. Cuando se realiza un trabajo, se pierde 1 joule de trabajo. Entonces se absorbe 1 joule de calor. Entonces la energía interna del sistema jamás va a cambiar, porque cuando se pierde 1 joule se absorbe otro. Esto ocurre. Pero ahora en la compresión vemos que se libera 1 joule de calor, entonces se absorbe 1 joule de trabajo. El proceso isobárico es un proceso termodinámico que sucede a presión constante. Como podemos ver en la formulación matemática, el trabajo va a ser igual a presión por variación de volumen. Y el área también va a ser igual a presión por variación de volumen. En el proceso isobárico la presión no cambia. Por aquí podemos ver un ejemplo. Hay dos sistemas. En uno el pistón está arriba, en el otro el pistón está comprimiendo. Como ya sabemos, la presión no va a cambiar, no importa cómo esté el pistón. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Esto se libera en forma de calor cuando se realiza la compresión. Por aquí tenemos un ejemplo del proceso isobárico en un diagrama PV, presión-volumen. Como vemos por aquí está la fórmula repetida, el trabajo va a ser igual a presión por variación del volumen. Y por aquí podemos observar que el volumen 1 y el volumen 2, entonces hay un cambio de volumen, pero la presión se mantiene igual. Si la línea del diagrama PV del proceso isobárico es diagonal, entonces este no es un proceso isobárico. La cosmovisión bíblica. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Creo que aquí podemos ver lo increíble que es nuestro creador, porque Él creó cada cosa con tanta perfección y todo lo que hizo era bueno. Entonces, Él creó todas estas leyes de la termodinámica, Él creó todas estas cosas y lo hizo con tanta perfección de que cada cosa se podría calcular con fórmulas y cada cosa era exacta.
y no hubo ningún error porque nuestro Dios es un Dios científico, la verdad. Y Él creó la ciencia y tuvo esa sabiduría increíble para crear todas estas cosas que podemos observar en este video. Es realmente fascinante.